Amigos, muy buenas noches. Alejandro. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Aquí estamos con ustedes, Alejandro y un servidor, para otro programa más de nuestra serie de Verdades Divinas. Y agradecemos a ustedes, sus preguntas que nos han enviado y sobre todo sus comentarios que nos ayudan a tener un poco más de ánimo para continuar. Y por lo visto, pues parece que estamos haciendo algo positivo, ¿no? Y eso nos alienta a seguir adelante. Así que vamos a comenzar. Perfecto. Pregunta Alan. Son 3 o 4 preguntas, pero de lo mismo, la de los todas. Dice, ¿podría por favor ayudarme, ya que no entiendo? ¿Por qué es necesario que las personas sufran para ayudar a redimir los pecados? ¿Acaso el sufrimiento de Jesús no fue lo suficientemente grande para redimir todos los pecados? En este caso, no entiendo por qué hace falta más sufrimientos. Comprendo que en Colosenses 1:24 y entiendo que la humanidad de Jesús ya no puede sufrir más, aunque Él es el Cordero Eterno. ¿Cómo puedo explicarle esto a una persona evangélica? Ahora sí, es una pregunta muy interesante. De acuerdo a lo que Jesús nos expresa en los escritos, Él busca seguir sufriendo Él, pero como su humanidad ya es gloriosa, ya no es capaz de sufrir, entonces va buscando humanidades que se presten para que Él pueda sufrir en ellas, a través de ellas, y a través de eso seguir redimiendo. ¿Fue suficiente o no fue suficiente lo que Él hizo en aquel tiempo? Si lo tomamos así expresamente, como lo está expresando en estas cosas, Él requiere seguir sufriendo. Él requiere seguir sufriendo. La razón, honestamente, no la tengo así a la mano. Simplemente creo en lo que Él dice y que Él necesita seguir sufriendo porque los pecados siguen aumentando cada vez más. Así que es lo único que le podría decir. Busca almas, busca personas que se sometan a este intercambio de vida para que Él pueda seguir sufriendo en nosotros. También será que Dios no quiere estar solo y todos sus actos tienen que estar acompañados por la criatura. Bueno, sí, pero en términos generales eso sería nosotros compartir con Él, ¿no? Y es obvio. Pero la pregunta va muy concreta, ¿por qué necesitas seguir sufriendo? Entonces, parte es esto que tú dices, pero también parte es de redención de las almas. Ahora, el alma que llega a vivir en la divina voluntad es un alma víctima, porque tiene que sacrificar su voluntad en cada instante, en cada acto, y Él dice cosas tremendas. Digo tremendas porque lo que dice, si alguna alma se llega a salvar, será única y exclusivamente por medio de estos actos hechos por las criaturas en la divina voluntad. No sé, lo único que me deja de esto en el fondo es la inmensidad y la magnitud de lo que quiere decir vivir en la divina voluntad. ¿Hasta qué punto esto sea así como Él lo dice? Yo lo creo fervientemente. El hecho de que cuando en las horas de la pasión nos dice que si las hacemos con sus mismas intenciones, y acompañándolo a Él, Él nos dará un alma por cada palabra. ¿A qué se está refiriendo? O sea que ese repetir la pasión de Jesús por medio de nosotros está de alguna manera ayudando a redimir un alma. ¿Sí? Será unido al sufrimiento de Jesús, por supuesto,
pero como que hace falta el sufrimiento del alma, ¿no? No le podría decir más. A un evangélico pues está difícil, porque para ellos todo está totalmente completo, consumado y no hace falta nada más. Pero se están brincando las palabras de San Pablo cuando dice que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. ¿Qué le faltó a la pasión de Jesús? Bueno, lo que se nos ha puesto siempre enfrente es: le falté yo. Yo no me uní a los sufrimientos de Él. Por lo tanto, para poder ser salvado yo, necesito tomar mi cruz, unirme a Él y seguir adelante. Eso es más fácil entenderlo. Lo otro, vuelvo a repetir, yo me apego a las palabras de Jesús y le creo. Dice José Luis: doctor, entonces Adán y la humanidad del Antiguo Testamento está contenido en la maternidad de María como madre de la humanidad. Uh-huh. O sea, la humanidad fue, al crear a Adán, en Adán Adán nos contenía a todos, en el sentido no físico, eso se entiende, ¿no? Sino nos contenía a todos, todo lo que todos nosotros podríamos llegar a tener o estaba puesto en Adán. Pero esa humanidad que está en Adán, a la hora que Adán se cae, que pierde todos los dones y adquiere la muerte, aquella sentencia de irremediablemente morirás, queda prácticamente extendida a todos aquellos que estamos contenidos en Adán. Cuando viene la Virgen, Jesús nos dice que la Virgen tiene en sí a toda la humanidad y que es el renacimiento de toda la humanidad en ella. Ese renacimiento es volver nuevamente a ser como recreados en ella, y no nada más por ella, sino por Jesús mismo, que es el Redentor. Pero sí, es toda la humanidad, no nada más de ahí en adelante, sino los anteriores también. Sí, porque vive en la eternidad la Virgen. Dice Teresa: mi pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre un alma víctima y un crucifijo viviente? ¿Cuál es la diferencia entre un alma víctima? Un alma víctima y un crucifijo viviente. ¿Qué es eso de crucifijo viviente? No entiendo. Sí, debe ser algún término usado por algún santo, ¿no? No sé. Sí. El Padre Dengo manda bendiciones y saludos cordiales. Gracias, Padre. Igualmente. Dice Miriam: ¿cómo puedo saber si una enfermedad es causa de purificación? ¿Cómo puedo saber? No es que sea específico que Dios mande una enfermedad para purificar, pero Dios usa todos los sufrimientos para que nos sirvan como purificación. Si el alma los acepta, si el alma los toma, esa es la cruz que Dios nos toma en cuenta. La cruz de una enfermedad, la cruz de un abandono, la cruz de una traición, la cruz de una derrota, la cruz de un problema social, cualquier cruz, ese es el punto en donde realmente tenemos que aceptarla y unirla y tomarla como si Dios nos la mandara. Y entonces se toma como cruz propia y se toma como purificación propia. Dice Leticia: doctor, Jesús le dice a Luisa que los conocimientos traen luz y calor al alma y que forman el primer acto de Dios en el alma, que el alma debe
su primer encontrar, ¿no? Encontrar su primer acto de Dios. ¿Y cuál sería el primer acto? Sería del Fiat Lux. Yo giro en ese acto, lo hago mío y se lo ofrezco a la Suprema Majestad. Estoy bien. Jesús nos dice que en el momento, o sea, en el principio, que sabemos que no hay un principio, pero para entender, cuando el verbo es generado, o sea, que es desde siempre, el Padre le pone en él la idea de todos nosotros. O sea, el número exacto de personas que él quiere que haya y saca de él mismo, saca una vida divina para que cada uno de nosotros la viva. En el momento en el que él saca eso, se lo entrega al Hijo. El Hijo tiene que corresponderle al Padre por todo aquello, y la forma de corresponder es llevar a cabo todo lo que el Padre quiere. Por lo tanto, el Hijo es el que crea todo, es el que lleva a cabo la orden del Padre de crear el firmamento, de crear el universo, de crear a los seres humanos. Y la vida divina que cada uno de nosotros debería de haber tenido, el Verbo Eterno tiene que vivirla para entregársela al Padre como realizada en la divina voluntad, y así el Padre tiene ya el pago por todo lo que Él sacó y se lleva a cabo ya en el tiempo. ¿Qué es lo que Jesús hizo? La manera que yo lo explico, esta es la manera como yo lo explico. Cuando Jesús dice que hizo todos nuestros actos, nosotros a la palabra acto le ponemos lo que estamos haciendo. El acto de tomar un vaso, el acto de comer, el acto de caminar, el acto de estudiar, en fin. Para Dios, el acto es sacar un impulso divino que viene a nosotros y nos quiere mover. Es un movimiento vamos a poner el ejemplo, una pila que me da la energía para hacer un movimiento. ¿Qué movimiento? El que yo quiera. Puede ser hablar, puede ser ver, puede ser comer, puede ser dormir, puede ser caminar, el que sea. El punto es que el impulso que Dios sacó de sí es el que corre en mi acto, y entonces mi acto se convierte en el efecto del impulso de Dios. Y por lo tanto mis actos serían actos producidos por la voluntad divina. Esos impulsos fueron sacados por el Verbo Eterno, por el Padre, puestos en el Verbo Eterno, y el Verbo Eterno los toma y les da vida en él y se los entrega nuevamente al Padre. Por lo tanto, el Padre desde siempre ha tenido la correspondencia que deberíamos de haberle dado todos nosotros. Como el hombre falla, o sea, esto ya es posterior, ahora tiene que venir nuevamente el Verbo Eterno a vivir otra vez nuestros actos para rehacerlos y pagar por la pena que merecen por haberse salido. O sea que el Verbo Eterno vive 2 veces nuestra vida. En esta segunda vez asocia a María Santísima y María hace también lo mismo, y entonces nuestra vida es vivida por 3ª vez. O sea, todos los impulsos que Dios nos sacó para nosotros los toma Jesús, los toma María y los toma Luisa, 4 veces vividos, y los lleva a cabo en cada acto de ellos, los pone para darle la correspondencia al Padre por lo que nosotros deberíamos de hacer. No sé si quede claro, pero no es exactamente el acto, no es que Jesús, que Dios haya manejado un coche para que yo maneje un coche, sino el impulso para yo manejar un coche es el que Él saca de sí. Dice Cecilia que ya nos dice dónde viene lo de crucifijos vivientes.
que en la oración que inicia, somos nada, Dios es todo, y más adelante dice que seamos los crucifijos vivientes para satisfacer al Padre y darle la gloria que deberían darle todas las criaturas. Dios es nada, somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos, continúa divina voluntad de rezar en nosotros. No recuerdo exactamente eso. A ver, ¿lo podrías buscar, París? Por favor. Dice... Vamos a seguir y ahorita le contestamos. Dice Miriam. María Silvia. Por ejemplo, si quiero ayudar a alguien con alimentos, ¿no se puede hacer en la divina voluntad? Sí, ¿por qué no? O sea, todos nuestros actos, para vivir en la divina voluntad no se trata de cambiar acción, sino de cambiar intención. Entonces, todo lo que hacemos en la divina, todo lo que hacemos, el punto es hacerlo para darle vida a la divina voluntad en ese acto. Entonces, no hay problema, puedo hacer lo que sea, pero con la intención de vivirlo en la divina voluntad. Dice Sophie, ¿qué debemos hacer para llegar a nuestra nada? ¿Qué debemos hacer para llegar a nuestra nada? Bueno, pues ahí entra todo ese camino del desapego, del fastidio, de todo esto que nos va enseñando Jesús. Esas preguntas no son preguntas que se puedan contestar así concretamente. Es un camino lo que se lleva a cabo, y en ese camino, o sea, nos van diciendo que primero de la humildad, luego de ir aceptando las humillaciones, de ir aceptando todo lo que se nos haga, en fin, e irlo poniendo, o sea, todo como recibido por Jesús, como recibido no por, sino enviado por Él. Y llega a un punto en que nos dice que debemos rodearnos de la fe, y que si nos rodeamos de la fe totalmente, entonces nos van a conceder tres gozos espirituales, que uno de esos gozos es el desapego total, y ese desapego total es llegar a nuestra nada, que nos dicen también que llegamos nos llega a producir el fastidio, todo aquello que antes nos llamaba la atención. Así que de alguna manera estamos entendiendo que el desapego total es un don que Dios nos da. Nosotros ponemos el esfuerzo de ir haciendo lo que Él dice, de ir poniendo en nosotros poco a poco ese espíritu de mortificación, ese espíritu de humildad, y de no considerar nada como nuestro. Así que esto no le puedo contestar, dar una contestación concreta, no puedo. Lo único que le diría, hay que ir leyendo poco a poco y sobre todo ir haciendo vida lo que Jesús nos va mencionando en los escritos. Dice Teresita, doctor, disculpe, ¿Adán fue hecho hombre adulto o lo fueron creciendo en la divinidad? No, hombre adulto. Luego Cintia pregunta que si sabe qué significa bar mitzvah, que viene en el quinto misterio gozoso. No tengo ni la menor idea. Dice Lulú, doctor, ¿se puede ofrecer? Permíteme, Tedito, hay un comentario. Yo supongo que es debido a alguna pregunta. Dice, en Sudamérica no tienen la traducción del doctor Tomasini. Es Marta. Bueno, simplemente yo les diría que sí hay, y está en Argentina. Y de alguna manera, o sea, esto se podrían comunicar con la señora Marta Reynoso, que ahí aparece su número, para que les diera de orientación de cómo conseguirla, si es que realmente está todavía, o si no, se les mandaría desde aquí, ¿no? Dice Lulú, ¿se puede ofrecer las 24 horas de la pasión por las personas de la familia que son ateas?
Sí, o sea, entraría dentro de esto, o sea, lo podríamos poner como empezando por ellos y luego extenderlo a todas las personas que están en la misma situación. Dice Juan Pablo, ¿cómo puedo combatir con la divina voluntad la brujería y hechicería si ya atentaron contra mi vida? ¿Se puede recurrir a sacerdotes exorcistas o qué hago? Bueno, aquí en este caso supongo que sí, debería de buscar la ayuda del sacerdote, pero en su vida personal, o sea, entréguese a la divina voluntad y hasta donde Jesús nos dice, o sea, la divina voluntad se convertirá en su defensa. No veo incompatibilidad en este caso en que usted pudiera recurrir al sacerdote, sobre todo si ya llegó a tal grado de atentar contra su vida. Dice José Luis, al renunciar a la virtud, ¿cómo se hace defensa contra el pecado al que se podría inclinar uno? ¿O entonces ya no hay esa inclinación? Yo pienso que aquí hay una pequeña, ¿cómo diríamos?, error de interpretación. No es que nos quedemos sin virtudes, es que lo que nos está pidiendo Jesús es que ya no pongamos la atención en la virtud, o sea, no la búsqueda de la virtud, sino que la divina voluntad contiene todas las virtudes. Por lo tanto, en el momento en el que nosotros tenemos la divina voluntad de nosotros, tenemos todas las virtudes. Y en modo total, completo. Y lo que nos va a defender, lo que nos va a hacer que ya no caigamos en estas ardides de la tentación es la divina voluntad con sus atributos, no con las virtudes. Entonces, el alma que vive en la divina voluntad es más virtuosa que cualquier persona que ejercite las virtudes. Dice Romano, disculpe, ¿hay más cartas de Luisa además de las que hay del libro de las cartas? Y si es así, ¿cómo las conseguimos? Supongo que hay más, o sea, nosotros tenemos 123, algo así. Pero pues esas son las que tuvimos acceso en los dos pequeños fascículos de cartas. Si hay más, no sabría decirle dónde porque no las tenemos nosotros. Si alguien las tiene, las tendrán en Italia. O sea, en la causa de beatificación de Luisa, y deberían de estar si es que hay más. Dice Sophie, ¿cómo puedo orar por el descanso eterno de su alma, de una amiga que falleció hoy en la mañana, en la divina voluntad? Anoche fui al hospital y ofrecí en la divina voluntad oraciones por ella. Está bien. O sea, vamos a entender que puede usted ofrecer todo el sufrimiento de Jesús, puede usted ofrecer la sangre, bañarla con la sangre de Jesús, ponerla en sus llagas, o sea, todo lo que Jesús hizo se lo puede usted entregar a ella para que le ayude. Todos sus actos de usted en la divina voluntad le sirven como un sufragio, vamos a decirlo así, un sufragio que tiene una capacidad o un poder de penetración en el purgatorio tremendo. Así que esa sería la manera de poderla ayudar. Y no importa que haya fallecido ayer o antier, en la divina voluntad no hay tiempo. Entonces usted lo puede ofrecer hoy y se le da esa ayuda en el momento de morir, porque ese es el momento especial en donde Jesús usa todos sus estratagemas de amor para que el alma diga sí. Entonces hay que fortificarlos en ese momento. Y después, cuando ya estén en el purgatorio, todas estas ofrecimientos sirven como un
aquí yo quisiera entender, no es que le mitiguen la pena, sino le aumentan la pena. O sea, un ejemplo, tienen una ropa humana, de actos humanos, donde no hubo retribución al amor de Dios, y esa ropa está pegada, adherida a la piel. Entonces, el purgatorio hay que irse desprendiendo de esa vestidura, y duele. O sea, duele bastante. Cuando le damos un sufragio o le ofrecemos esto, es una intensidad mayor la que se da, o sea, se arranca aquella vestidura con más fuerza para que el tiempo se acorte. Así es como lo explica Jesús. O sea, lo explica Jesús en María Valtorta. Así que esto es lo que podríamos decirle, ¿no? Dice... A ver, espera. Uh-huh. Dice... ¿Qué? En las penas de sufrimientos. Ven divina voluntad a sufrir en mi sufrir y ¿qué? Dice, sufro en tu voluntad y mi padecimiento ves el tuyo. Y así quiero, oh Jesús mío, darte la satisfacción de tus mismas penas. Mi humanidad sea la cruz y mi alma unida a tu voluntad sea el crucifijo viviente que esté continuamente en ti. O sea, es repetir en nosotros la pasión de Jesús. O sea, en el momento que la divina voluntad está en un alma, en este punto de asumir en nosotros los sufrimientos de Jesús, en ese momento el alma se convertiría en un crucifijo viviente. Pero eso es por acción de la divina voluntad en nosotros. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un alma víctima y un crucifijo viviente? Un alma víctima está participando de los sufrimientos externos de Jesús. O sea, los estigmas, la corona de espinas, los flagelos, es el sufrimiento de su humanidad. El Cristo, así como lo ponen aquí, que es la repetición de los sufrimientos de Jesús en el alma, esos es los sufrimientos totales, no solo los externos, sino también los sufrimientos morales y los espirituales, ¿no? O sea, las tres pasiones de Jesús: la pasión del pecado, la pasión del amor y la pasión de los humanos. Dice Mario, ¿qué diferencia habría entre pedir su reino y que se haga su voluntad? Si lo pide con la intención de que se haga su voluntad en la criatura, como se hace en el cielo, es lo mismo. Si se pide con que se haga su voluntad, que se cumpla su voluntad, se está poniendo en el terreno simplemente de la virtud, ¿sí? Y de la resignación de la criatura, o sea, de la aceptación de la criatura. Si se pide el reino, se está pidiendo absolutamente que la divina voluntad forme la vida de aquella criatura. Dice Marta, ¿es necesario o útil un estudio bíblico para entender mejor la divina voluntad? Yo diría que no. O sea, es recomendable el tener conocimiento de la Biblia, absolutamente. El conocimiento de Luisa nos va a esclarecer muchas de las verdades o de las cosas que están en el Evangelio, pero no así como necesario para entenderlo, no. María dice, en León, Guanajuato, ¿podría conseguir el libro de la Pasión y el libro del Cielo? Si escribe, si se comunica con la señora Marta Reynoso, que está en un comentario anterior, con ella le pueden decir si lo tenemos allá o se le puede enviar por mensajería. Teresa. Dice Leticia.
vivir en el supremo querer es vivir siempre girando o sacrificar tu voluntad todos los días y vivir con Él y en el querer de Jesús. Por eso, o sea, vivir en el supremo querer es vivir siempre girando, sí. O sea, ¿por qué girando? Porque estamos poniéndonos en los mismos actos de Jesús. O sea, participar de los actos de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. O sea, recordemos que debemos girar en la creación, la obra del Padre, en la redención, la obra del Hijo, en la santificación, la obra del Espíritu Santo. Estamos continuamente sumergidos en esos tres actos. Y nuestra atención no puede, no tenemos la capacidad de estar en todo al mismo tiempo. Pero sabemos que mi intención es el alma de la acción, entonces mi intención es estar fundido en todo. Mi atención se va a centrar en un solo acto, en estar acompañando a Jesús, en estar acompañándolo en sus sufrimientos, en su vida normal, en su predicación. Puede ser que me ponga en la creación, entonces mi atención la pongo en los actos de la creación y así. Pero sí, para que sea vida, debe estar siempre en ese ambiente, de estar en esos actos, mi vida encerrada en ese acto divino. Si me salgo, o sea, no pongo atención y empiezo a vivir mi vida dentro de... Salud. Gracias. Empiezo a vivir mi vida dentro de este ambiente de humanidad, ya me salí y ya no estoy girando. Entonces, por ese momento se pierde esa continuidad de vida. Dice Sterix, en el desapego total, ¿cómo podemos hacer con los hijos y los esposos? ¿Cómo debemos de vivirlos bajo la divina voluntad? Bueno, habíamos hablado de que hay que amar a Jesús en ellos. O sea, la Virgen nos dice, yo nunca amé a nadie en el orden humano. O sea, nunca amó a nadie por la persona en sí sola, sino amó en modo divino. ¿Qué es lo que ama? ¿Cómo se ama en modo divino? Jesús nos dice que Él ama en nosotros lo que Él puso de Él en nosotros. Entonces nosotros debemos amar en la esposa, en el esposo, en los hijos, en los padres, en todo, a ese Jesús que está en ellos y que es un Jesús que puede estar, o sea, que puede estar glorioso si es una persona buena, santa, entregada, o un Jesús agonizante en alguien que está mal, que no lleva una vida adecuada. Pero lo que debo amar es a Jesús. Entonces, no se trata de no amar, se trata de poner la prioridad sobre el amor de Jesús en ellos. Dice Cecilia, en el libro de Cielo se habla de que antes que Adán pecara tuvo actos divinos, pero que yo recuerde no se menciona a Eva. Eva no realizó actos divinos antes de pecar. Ahora sí se metió en camisa de 11 varas. Lo voy a decir como yo lo entiendo. O sea, Jesús nos afirma que cuando Dios quiere hacer una obra que va a ser de beneficio universal, o sea, que va a ser para toda la familia humana, primero lo trata con uno. Y cuando ese uno le paga, cuando ese uno logra lo que Dios se proponía, entonces lleva a cabo ya el difundirlo, el que toda la familia humana pueda participar en eso. Los ejemplos son, por ejemplo, María. En nuestra madre, Jesús deposita en ella todos los bienes y todo lo que Él quería hacer en la redención. Lo deposita en ella y ella le paga totalmente a nombre de todos. Y como María le paga y queda sellado ese pago, entonces ahora la divinidad
permite que esa redención no sea extendida a todos nosotros. El reino de la divina voluntad es igual. Lo trata con Luisa, y cuando Luisa triunfa, o sea, hasta que muere, y muere habiendo hecho vida en la divina voluntad, le pagó por todos, y ahora decide ponerlo a disposición de todos. Esto es lo que quería hacer en el principio. O sea, esto es lo que él se trazó como meta, hacerlo en Adán. Pero resulta que por ahí dicen que Eva también vivía en la divina voluntad. Entonces ya no sería en uno, serían dos. Y eso complica totalmente el panorama por varias razones. Primero, cuando Eva peca, cuando Dios no se presenta, no se enoja, no castiga, no nada, sino todo sucede cuando Adán es el que transgrede el mandamiento. Luisa le pregunta a Jesús y le dice, oye, ¿qué santidad tendrá nuestro padre Adán? Y Jesús le dice algo que es para mí contundente. Le dice, Adán es el santo más santo que existe, porque es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. La palabra único, bueno, pues creo que todo el mundo sabemos lo que quiere decir único, ¿no? O sea, no hay otro más que él. Y luego, si Eva vivió en la divina voluntad, tuvo la divina voluntad, ella, ¿cómo es posible que no haya tenido ni siquiera un respiro en la divina voluntad? Que no haya tenido ni siquiera un acto en la unidad con el querer divino. Resulta imposible pensarlo. Yo creo que con estos datos, o sea, sería suficiente para las personas de buena fe entender que Adán es el único. Las razones, esas es otro cuento. Pero iba a pasar lo mismo que está pasando con nosotros. Adán hubiera pasado la prueba, pasa la prueba, y entonces Adán se lo hubiera podido comunicar a Eva. En términos generales, Eva hubiera adquirido este reino, igual que nosotros lo estamos adquiriendo ahora, y todo hubiera seguido perfecto. En fin, creo que con eso sería suficiente. Adán es el único que tiene actos en la unidad de mi querer. Y Dios, cuando hace una obra para el beneficio universal, siempre lo trata primero con uno. Dice María, hace unas semanas hablaron de Halloween, ¿cómo podría ser para acá en los Estados Unidos? Es una tradición muy grande, ¿cómo explicarles a mis hijos esta tradición? ¿Cómo explicarles? ¿Cómo explicarles que el Halloween? Pues es simplemente meternos a enterarnos de dónde viene y qué es lo que significa fiesta de brujas. Así que esto ya nos dice algo. Es la fiesta, no una fiesta católica, no una fiesta religiosa, y que se monta prácticamente sobre una fiesta religiosa que es el Día de los Difuntos, ¿no? De todos los santos. Así que, en términos generales, yo creo que la forma ideal es instruirlas en nuestra religión, en nuestra tradición, y explicar que no es el Día de las Brujas, no es un festejo de brujas, sino es un festejo donde se está recordando a todos aquellos que han vivido y que ya están en el cielo. Dice Sophie, ¿tienen el libro La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad? Sí. Con Marta, ¿verdad? Uh-huh. Cintia... dice Cintia de la Palabra de Bar Mitzvah, dice, doctor, tengo un librito del Rosario con giros de la Divina Voluntad que le compré a Rosana en Nuevo México, y ahí viene la palabra mitzvah.
Sí, como que quiere saber que... ahí están poniendo Carolina una respuesta. En la celebración a la cual Jesús asistió en el templo y se le perdió a la Santísima Virgen. Bar Mitzvah. Correcto, yo no lo sabía. Pero está en el libro de la Reina. Yo pienso que no, pero bueno, no importa. Dice Lulú, si una persona está enferma y no quiere ir al médico porque quiere ofrecer su sufrimiento al sufrimiento de Jesús, ¿no estaría cometiendo pecado? Dios nos dio un cuerpo, nos dio, o sea, el encargo de cuidarlo y nos dio los medios necesarios para poderlo cuidar, que sería llevar una vida adecuada, llevar una vida moderada, en fin, y nos dio la posibilidad de encontrar sustancias que puedan aliviar determinados padecimientos. El hecho de no asistir al médico, yo quizá lo pondría primero como un acto de tentar a Dios. O sea, voy a tentar a Dios no cuidándome y confiándome en Él. Parecería como que estoy confiando mucho en Él. Pero si nos fijamos, es parecida esta tentación a la que le pone el demonio a Jesús cuando le dice, súbete al templo, la parte más alta, y arrójate. Y los ángeles, o sea, te van a recibir. Y que le dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios, o sea, no harás cosas que lo ponga en algo que a lo mejor no quiere hacer. ¿Sí? Entonces, yo voy a recurrir al médico, sí, pero poniendo mi confianza no en el médico, sino en Dios. No en la medicina, sino en Dios, pero recurro al médico. Y ahora sí, estoy seguro de que lo que suceda va a ser voluntad de Dios. Dice Leticia, doctor, aquí en Estados Unidos a partir de enero del 2019 pondrán una ley anti-inmigrante en 4 estados, pero aquí en Memphis, que es está en los 4 estados, no se hará válido. ¿Será porque habemos personas haciendo las horas de la pasión? ¿Qué le digo? Probablemente. O sea, sabemos que donde haya personas que hacen estas horas, Dios protegerá y mitigará incluso los castigos. Y estas leyes, pues definitivamente son castigos, ¿no? Dice Marta, ¿dónde podemos conseguir los libros fuera de México? ¿Podrían dar el número o website? Fuera de México, ¿en dónde? O sea, en Estados Unidos, bueno, yo les diría, comuníquense con la señora Marta Reynoso, que puso sus datos. Que ahí están sus datos, y con ella tiene toda la información de los libros. Ella es la que nos hace favor de encargarse de toda la logística de los libros, así que es la más indicada para darle esta información. Dice Flori, Luisa termina sus escritos en el año 36 o 38, no recuerdo. Ella muere en el 45, bueno, 47, ¿no? ¿Qué hizo ella durante esos años? Vivir en la divina voluntad, o sea, tener una vida, seguía con su vida acostumbrada, enseñaba lo que en Italia se llama el tómbolo, que es tejido de los ornamentos de los altares, y se dedicaba prácticamente a aconsejar, a difundir de alguna manera la divina voluntad por medio de cartas, por medio de personas que acudían a ella. Pues dice Valentina, quiero explicarle a mi sobrino, a quien preparó para la confirmación, cómo se explica la evolución, porque existieron animales y Homo sapiens porque existieron hace muchísimo más de 6,000 años. ¿Qué pasó antes de la creación de Adán y Eva? Bueno, este es un tema muy interesante, pero
La teoría de la evolución prácticamente en la actualidad ha perdido vigencia. O sea, está prácticamente yéndose ya por desapareciendo. Pero ¿cómo le puede usted explicar? O sea, explíquele desde la fe. Yo creo que es la mejor manera. No meternos en la ciencia. La ciencia, o sea, con Dios es edificante. La ciencia sin Dios destroza. El problema con los niños es que van a ser educados en lugares donde la ciencia está vigente y todo lo religioso se está quitando. Explíquele, o sea, la parte de la creación, explíquele este Dios que tenemos, explíquele que nosotros debemos estar unidos a Dios, que tenemos esta semejanza con Dios, no semejanza con los animales, y todo lo que son restos de hombres supuestamente prehistóricos, definitivamente habría que ponerlo muy en tela de juicio. Yo sé que me estoy viendo como retrógrada, sé que me estoy comportando como un fundamentalista, como un pero esa es una realidad. Tendríamos que hablar de ciencia. Hay una meditación que hicimos hace un tiempo que se llama La creación del hombre, el hombre y el universo, algo así. Está en la página, no, mire, si usted entra a una página en internet que es www.divinavoluntad.info, ahí es una página en donde hay algunas meditaciones, pero esta de la creación del hombre y el universo la tenemos fundamentada en la ciencia. Muchos de las cosas que ponemos ahí es ciencia, no es religión, no es Luisa. Claro, está todo mezclado, pero para entender que también hay ciencia que avala la teoría de la creación. Entonces les repito, www.divinavoluntad.info. Ponla, ¿no? Por favor, París, si eres tan amable. ¿Pero qué programa es? En el programa 3 de Diálogos Divinos hablamos un poco de eso. Pero entre también a la página porque ahí está más extendido y más claro todo lo que se fundamenta en la ciencia. Dice Valentina, pero ¿qué pasa antes de Adán y Eva ser creados? Puede ser que los animales existieran mucho antes del ser humano y solo han pasado 6.000 años desde que existe el hombre. ¿Qué pasa antes de Adán y Eva? No sé, y no nos debería de interesar mucho. Lo que nos debe interesar es algo que Jesús repite constantemente en los escritos. Es más, la Biblia coincide con 6.000 años del hombre sobre la tierra. Jesús se la pasa diciendo que la pasión de su voluntad durante 6.000 años, porque hace 6.000 años que el hombre se salió de la divina voluntad, y él continuamente está repitiendo 6.000 años, 6.000 años, 6.000 años. Aquí el punto es, ¿a quién le creo? Yo le creo a Jesús. Son 6.000 años. ¿Cómo? No sé. ¿Qué pasó antes? Bueno, pudieron ser millones de años. Eso no importa. Pero el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, está en la tierra desde hace 6.000 años. Esa es la fe, esa es la verdad que Jesús nos transmite. Así que le digo, todo lo anterior pudo haber sido, como le digo, miles o millones de años, no importa. Pero el hombre creado a imagen y semejanza, capaz de recibir a la divinidad en él, tiene 6.000 años sobre la tierra. Ya no hay más preguntas. Correcto.
Muchas gracias por sus comentarios. Gracias por todo, y hoy sí quedamos un poco mal en algunas preguntas, pero bueno, de alguna manera hay que entender que esto de la divina voluntad, lo importante no son las preguntas que van girando alrededor, sino lo importante sería la vida en la divina voluntad, cómo se vive en la divina voluntad. Y eso desafortunadamente como que no ha logrado permear a través de ustedes, y sí les recomendamos y les pedimos encarecidamente que lean, porque es importante leer. Si no leemos, tenemos muchísimas dudas y no se puede dar contestaciones así categóricas, ¿no? Como ejemplo, simplemente les voy a poner esto. O sea, cuando alguien dice, oiga, ¿cómo se llega al desapego? Bueno, uno dice, bueno, desapégate. Dice, bueno, sí, pero ¿qué hago? Desapégate. Bueno, pero ¿qué necesito? ¿Cómo lo empiezo? Pues desapégate. O sea, parece un chiste, pero en realidad es algo que no se puede contestar en una sola ocasión, sino hay que ir adentrándonos en los escritos para ver cómo es que Jesús le va enseñando a Luisa este desapego, ¿no? Así que, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Y amigos, nos vemos la próxima semana.